Presentación e introducción a la escritura creativa del libro Las competencias lingüísticas. Autor y profesor Orlando Núñez. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilkin Marcelinos, juntos a mis compañeras Norelis Ogando Reyes, Rosana Herrera Jiménez. Hoy vamos a exponer sobre el tema 7 del libro Las competencias lingüísticas de nuestro profesor Orlando Núñez. La escritura creativa, como su nombre lo sugiere, se trata de una práctica escritural que se caracteriza por la originalidad o autenticidad con la que se la asume. En ella se destaca la función estética sobre el propósito informativo. La poesía. La poesía es la base de la creatividad lingüística o literaria y se puede manifestar tanto en versos como en prosa. El poema. Un poema es un texto literario en versos o en prosa que pone de manifiesto la sensibilidad estética de un autor al expresar sus emociones, su estado de ánimo, sus sentimientos o su percepción individual del mundo. El caligrama. Un caligrama es un texto poético visual, es decir, para mirar y contemplar, además de leer, pues al escribirlo, el poeta dibuja con las palabras una imagen alusiva al tema del texto. El acróstico es una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman una palabra, un nombre o una frase, la cual suele destacarse tipográficamente. La décima. Una décima es una estrofa que combina de 10 versos octosílabos, los cuales por regla general rima el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. El soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabo, de 11 sílabas, distribuido en 2 cuartetos y 2 tercetos. El haiku o haiku es un brevísimo poema de origen japonés que apenas consta de 17 sílabas distribuidas en 3 versos, en el siguiente orden: el primero de 5, el segundo de 7 y el tercero de 5 sílabas. El tanka es un tipo de poesía tradicional japonesa que transmite algún mensaje secreto entre amantes, por lo que se caracteriza por ser sugerente y no explícito. La oda es un poema lírico de tono elevado o cantado que trata asuntos diversos, que incluye una reflexión del poeta y que puede ser de índole religiosa, heroica, filosófica o amorosa. La elegía es una composición poética del género lírico sin métrica fija, en la que se lamenta cualquier cosa que se pierde, la ilusión, el tiempo, la muerte de un... Narración, narrador o texto narrativo. Se le llama narración o texto narrativo a la composición lingüística en la que se crea o relata una historia real o imaginaria. Podemos distinguir los tipos de narradores, que son narrador protagonista, aquel que cuenta su propia historia; narrador testigo, aquel que se manifiesta como espectador, que cuenta algún suceso; y narrador omnisciente, aquel que sabe todo de la historia, que testifica. La narración puede presentarse de 3 puntos de vista, que son: primera persona, el narrador nos habla de sí mismo en cuanto es el protagonista de la historia que cuenta; segunda persona, el narrador parece contar la historia del propio receptor; y tercera persona, el narrador cuenta la historia de otra persona. Los tipos de narradores son: epopeya, épico, escrito en versos largos; el cuento, narración o relato ficticio protagonizado por un grupo reducido de personajes; microrrelato, relato extremadamente breve en la que se cuenta un hecho; diario personal, texto biográfico que recoge las vivencias. Caracterización
de algunos textos dialógicos. Entre ellos vamos a destacar el diálogo literario, el monólogo y el guión literario. En el diálogo literario es una estructura en prosa o en verso, donde se finge una plática o controversia entre dos o más personajes. El diálogo puede aparecer solo o inserto en una narración y en forma de guión teatral o cinematográfico. El diálogo puede estar representado en dos estilos. Puede aparecer en estilo directo y en estilo indirecto. El monólogo es la producción del hablar o del pensamiento de un personaje en una obra de arte, literaria o dramática. El guión literario. Existen diferentes tipos de guiones, pero no todos son literarios. Pero sí hay para las siguientes actividades, como la novela, la ceremonia, programas de radio y de televisión. Además, existen técnicas para directores de personal y encargados del escenario, como puede ser el encargado del guión del vestuario, del sonido, de las luces y los efectos especiales. Por tal razón, les llaman guión literario al texto básico de las obras de artes teatrales o cinematográficas. También vamos a destacar lo que son las caracterizaciones de algunos textos descriptivos, que entre ellos podemos explicar la topografía, que consiste en una descripción de un lugar, paisaje o escenario específico, detallando sus particularidades y peculiaridades. Está el retrato literario. Es la descripción de una figura o el carácter de una persona, cualidad física o moral que les caracteriza. También está la caricatura literaria. Esta consiste en un relato satírico o cósmico en el que se ridiculariza al personaje. También podemos hablar sobre la reseña, en un texto descriptivo, informativo, en prosa que representa la noticia o el examen de la obra literaria o científica. Está compuesta por el título, información del autor de la obra y por párrafo